Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estamos aquí de nueva cuenta en un conversatorio sobre cine de los pueblos originarios y tenemos de invitada a Selene Galindo, ¿no? Ella es Odam de Durango. Su práctica entrelaza la relación audiovisual, la escritura, la investigación, la exhibición y procesos de formación. Es autora de Ich, perdón si lo pronuncio mal, incluido en la antología Tsunami 3 2024, editado por Gabriela Jauregui. También colaboró con el texto Guajón Tujuán, Trabajo y Vidas Invisibilizadas en el proyecto TSAM, Las 13 Semillas Zapatistas 2021. Fue alumna de la séptima generación del Campamento Audiovisual Itinerante y es pasante de la maestría en cine documental en la UNAM, donde realiza el cortometraje Reventar los hilos. Participó en la edición, guión y voz en off del cortometraje Bukantu Rashidu, dirigido por Luna Maran. Actualmente se encuentra en la edición de su primer largometraje, Guhuk Gu Yoshi. Proyecto que ha sido reconocido con el estímulo CAMSE en 2 ocasiones, 2021 y 2025, de jóvenes creadores también en 2024, y el fondo Just Film de la Fundación Ford en 2024. Ha formado parte de la cátedra extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM. Co-realizó con Zulema Sánchez el cortometraje Luisa Gu Mexican 2021, premio jurado DocsMX. Desde el 2022 es programadora y curadora de la categoría From Turtle Island and Beyond en Vancouver Latin American Film Festival. Es integrante del colectivo G, Hagamos Lumbre, y fundadora del Círculo de Cine Guío Arte Sierra Odam, OCASO por sus siglas. Espacio único de formación y exhibición artística y cinematográfica en las comunidades Odam y AUDAM de Durango desde el 2021. Bienvenida, Selene. Es un gusto estar contigo aquí en este conversatorio sobre el ECAMSE y el cine de pueblos originarios. Muchísimas gracias al IMCINE, al ECAM, a ti, Noé, por la invitación. Buenas tardes a todas quienes nos estén escuchando. Perdón, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Recuerden, vamos a platicar un poco la dinámica, vamos a conversar un poco con Selene, vamos a abrir después el espacio para preguntas del público, y si gustan escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, los vamos a estar compartiendo con Selene y pues vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible lo que ustedes nos propongan. Nos pueden ver en Facebook y en YouTube, así que ahí por ahí nos pueden escribir y hacer sus preguntas o comentarios, y con gusto las transmitiremos en vivo. Y sin más, vámonos pues con una primera pregunta para iniciar esta conversación. Recuerden, son conversaciones, pues también están vinculadas al contexto de la convocatoria CAMSE 2026, que cierra el próximo 7 de noviembre. No, el 27 de noviembre, el 7 de noviembre. Y sin más, voy a la pregunta generadora de esta conversación. Y pues la pregunta va desde tu saber, tu experiencia como escritora, investigadora, como mujer Odam, ¿cómo ha sido el camino de la creación audiovisual y cinematográfica de las cineastas de pueblos originarios, ¿no? Desde tu propia experiencia, ¿cómo llegas, cómo te acercas a este cine? ¿Cómo
vas entrando a todo este mundo que es el audiovisual? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que pues es un cine muy diverso que se ha construido a partir de la lucha política de muchísimas generaciones, de muchísimas personas en muchos territorios, pero también creo que pues ha sido desigual también, porque si bien es cierto, ahorita hay más pueblos indígenas y personas que provenimos de diferentes pueblos indígenas haciendo cine, pues no es lo mismo hacer cine desde Oaxaca que desde Chiapas, que desde Durango. Por ejemplo, yo soy la única ODAM que ha obtenido el fondo del ECAM y toda la formación de cine que hay en la sierra de donde yo soy ha sido a partir de la, pues, como la, ¿cómo decirlo? Pues insistencia de las personas locales, entre ellas yo, como de dar talleres en la sierra y de que nosotros hagamos cortometrajes y nos formemos a nosotros mismos y no hay como pues un interés desde las instituciones por crear eso, incluso como cuando Durango, por ejemplo, se reconoce como la tierra del cine, o cuando incluso estuvo la escuela de cine aquí en Durango, que recién cerró también, justamente por todas estas condiciones políticas y demás que pues han permeado y han hecho que muchas veces el acceso al cine sea, pues como ya lo dije, desigual o que no sea igual para todos. Y creo que ha sido un trabajo también construido a partir de muchos esfuerzos que nos han permitido pues estar en donde estamos a muchas y muchos de nosotros, pero también creo que falta un chorro de trabajo por hacer y falta también que las instituciones empiecen a ver también eso que llaman comunitario, eso que llaman indígena, pues diverso, más allá de los estados en donde se concentran muchos de los esfuerzos institucionales también, porque si bien es cierto, en estos estados como los que mencioné, como Chiapas, como Oaxaca, hay muchas iniciativas comunitarias, locales, de pueblos indígenas que han dado pie a que existan realizadores por segunda o tercera generación. También es cierto que pues eso se ha amortiguado junto con esfuerzos institucionales, que es donde han dado más talleres o donde han centrado sus esfuerzos en esta búsqueda por descentralizar más allá de la Ciudad de México, ¿no? Que siento que se busca descentralizar, pero al mismo tiempo esta mirada de descentralización se centra en ciertos espacios y creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy. Y es algo con lo que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir también cuestionando para ver y accionar desde otras maneras y hacer que realmente eso que llamamos diverso pues se pueda reflejar no solamente en la presencia de una persona, como en mi caso, sino de generaciones completas de otros pueblos indígenas que tampoco han tenido como acceso a aplicar al fondo del ECAM o a tener formación en cine o a realizar sus películas y por ende contar sus historias desde ellas y ellos mismos, ¿no? Comentas, siguiendo un poco por donde vas, comentas esta cuestión de hay estados donde podríamos llamar que hay un mayor, por decirlo así, arraigo, ¿no? De la formación cinematográfica y audiovisual, que responde también a una suerte de historia propia, ¿no? Justamente nosotros hemos encontrado que del norte, ¿no? Llegan muy pocos proyectos, llegan muy pocas propuestas, y hay una riqueza de pueblos y de culturas y de perspectivas, ¿no? Cinematográficas ahí. ¿Tú por qué considerarías o que te explayaras un poco más sobre la relevancia de la existencia de estas prácticas cinematográficas, de estas prácticas de formación local, ¿no? Que son muy, muy importantes? No es suficiente dar un taller y luego irte y ya pues, hay que lo resuelvan como puedan, sino de construir estos espacios de formación local que perduran en el tiempo y que consigan justamente que haya un aprendizaje
y desarrollo continuo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta relevancia en este momento de la historia del país y de los pueblos? Pues creo que es importante en el sentido de poder generar lenguajes cinematográficos propios, ¿no? Siempre, siento que siempre se habla como de este lenguaje universal que es el cine, y yo la verdad es que como que todavía no estoy convencida de eso. Al contrario, siento que podemos generar, que hay muchos lenguajes cinematográficos que pueden confluir justamente en el cine, y que eso no quiere decir que ya no nos vamos a poder comunicar. Al contrario, que así como existen muchas lenguas diversas que hablamos y que podemos encontrar las formas de comunicarnos, de traducirnos, de interpretarnos y demás, pues puede pasar lo mismo en el cine. Y creo que la única forma en poder explorar y generar estos lenguajes cinematográficos propios es justamente de esa manera, poder darle continuidad y seguimiento constante a pues todas estas prácticas de formación locales que alimenten y que busquen eso, ¿no? Porque a veces también es muy fácil como venir de una escuela de cine del centro y decir como, ok, así es como se hace el cine y esto es lo que tiene que tener y estas son las características, cuando realmente a veces ni siquiera tienes esos elementos a la mano, ¿no? Como poder justamente, pues, generar conocimientos, igual que en cualquier otra disciplina, pues propios, que estén relacionados con el contexto, con la forma en cómo cada uno de estos territorios es habitado, es politizado por sus propios habitantes. Y creo que al final cada uno de nosotros como personas somos expertos en nuestras historias, en el reconocimiento que podemos darle a nuestras historias, en cómo queremos contarnos y comunicarnos, no solamente hacia el exterior, porque muchas veces pareciera que cuando hacemos cine desde los pueblos indígenas contáramos nuestras películas o hiciéramos nuestras películas como hacia un público externo, pero nunca hacia que lo pueda entender mi abuela o que lo pueda entender mi mamá o mi tía o no sé, como las personas con las que construimos pues comunidades. Y creo que eso es importante como poder también pues verlo de esa manera, ¿no? Que también cada público es distinto, ¿no? Y que nuestras películas también podrían y deberían de reaccionar y de entablar comunicación y de generar lenguajes que respondan a esos públicos distintos, a esos públicos como en los que habitamos, de los que venimos formando parte, ¿no? Porque al final si queremos contar pues historias nuestras, pues a quienes les va a importar más esas historias, pues a las personas que las viven junto con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues uso estos procesos de formación pueden ayudar a generar y explorar y a criticar y a reformar los lenguajes cinematográficos propios que formen parte de narrativas en las que nosotros tenemos pues un lugar más allá de solamente mostrar nuestras historias para que alguien desconocido las conozca, ¿no? Sino como pues lo que son las historias, elementos de donde generamos conocimiento, de donde generamos reflexiones, en donde también nos podemos reflejar o no y criticarnos también a nosotros mismos. Y creo que la única manera de poder hacerlo es creando como estos circuitos de ir y venir entre el público como a quienes estas películas pues también tendrían que tomar como pues la audiencia principal, ¿no? Que es como las personas con quienes cohabitamos y seguimos coescribiendo pues estas historias de las que venimos en cada territorio. Y eso. Creo que tienes el micrófono apagado, no sé si estás hablando.
No te escucho, no sé si los en vivo sí te escuchas, pero yo no te estoy escuchando. Ay, Hola a todas y todos. Les pedimos una disculpa. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con la cámara y el micrófono de Noé. Estamos viendo qué podemos hacer para que regrese pronto. Pero pues para seguir un poco la conversación con Selene, eh, hablaba sobre cómo estas diferentes narrativas, ¿no?, que hay en las diferentes comunidades, cómo es importante que cada una de ellas tenga una voz, ¿no? Para ti, ahora que has tenido la oportunidad de ir presentando tus películas a diferentes tipos de público, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti, no? El hecho de que la gente de diferentes lugares conozca las historias que tú propones, ¿cómo ha significado esta experiencia para ti como cineasta? pues creo que cada público es distinto y cada público también conecta con cosas distintas, ¿no? Me pasa, por ejemplo, como con el último cortometraje en el que participé, el de Bukan Turachidu, que la directora es Luna Marán, y es un cortometraje del colectivo G Hagamos Lumbre. Me tocó estar como en varias, pues, de sus presentaciones, sobre todo en la Ciudad de México, y me pasó mucho que las, como cuando se presentó, por ejemplo, en Milpalta, en Xochimilco, muchas de las personas que asistieron pues eran señoras se veían reflejadas como en los cuestionamientos que tenían las mujeres que están siendo representadas en este cortometraje, ¿no? Para quienes no lo han visto, Bukanturachidu es un cortometraje que hicimos en el 2023 de corte experimental, digamos, que en donde varias mujeres se reúnen para hablar acerca las dificultades que tienen como mujeres que están en espacios de políticos, comunitarios, de asumir ciertos cargos y demás. Entonces reflexionan justamente como los procesos por los que tienen que pasar, tanto en los espacios políticos como en los espacios privados, de hacer a un lado los cuidados, a veces para tener que cumplir con otras actividades y demás. Y muchos y entonces tienen como esta conversación también con un personaje del futuro, que soy yo, en donde se cuestiona si en algún momento vamos a dejar de tener miedo, ¿no? Como estos miedos que parecen ser universales de las mujeres, de incluso salir a la calle, de llegar a tomar una decisión, de llegar a levantar tu voz o de decir algo en público. Entonces, son como conversaciones que pareciera que pues solo se viven en ciertos espacios o que solo algunas de las mujeres los padecemos, pero en realidad justamente como que estas conversaciones con los diferentes diálogos pues nos enseñaban o más bien nos transmitían eso, que son cuestionamientos que todas las mujeres de una u otra manera los tenemos, ¿no? Quizás se expresan de diferente manera si vives en una área rural, que si vives en el centro, que si vives, no sé, si tu ámbito es más académico, si tu ámbito es más político, si eres estudiante, pero al final son miedos que pareciera que se repiten y que justo como lo que proponemos ahí es que pues queremos que esos miedos terminen, ¿no? Y parte de poder hacer películas también es jugar con un futuro que no sea tan desolador y construir futuros en los que sí nos queremos ver reflejados y no solamente como estar en esta
constante de, ya, mejor que se acabe el mundo, ya no quiero saber nada, ¿no? Sino como tener esperanza y poder generar nuevas cosas hacia dónde queremos ir, ¿no? Como generarnos horizontes propios, bondadosos, esperanzadores en los que queremos estar. Y justamente también eso conectaba con muchos proyectos que se están haciendo en diferentes lugares, ¿no? De cómo generar espacios y generar, lugares de lucha y lugares de gestión desde las mujeres para poder tener espacios más seguros, para poder encontrarnos entre nosotras, para poder también tener espacios de acción política, ¿no? Eso. Muchas gracias, Selene, y bueno, saludo a la gente que nos está escuchando. Soy Mariana Linares Cruz, entrando al quite aquí también porque Noé tuvo situaciones técnicas. Selene, quisiera si pudieras contarnos un poquito, profundizar esto que hablas de la reparación también que provoca hacer cine, ¿no? En los procesos cinematográficos, los procesos creativos en los que tú has sido parte, sigues siendo parte desde diferentes flancos, también abren esta posibilidad. Y esto creo que puede ser muy importante para la gente que nos está escuchando, porque no el cine solamente se ve y ese es un acto comunitario, colectivo, de compartir las historias, pero en los procesos de creación, ¿qué implica para los realizadores, para las realizadoras, como tú, en esta práctica también comunitaria de hacer cine, que es muy distinta también a cómo se hace en la industria, ¿no? Hola, Mariana. Pues justamente creo que yo llegué al cine como, yo hice mucho tiempo acá, bueno, sí, como trabajé como investigadora, me formé como investigadora y sentí que era un proceso muy individual, en donde como todas estas preocupaciones que uno tiene, pues eso como que son preocupaciones individuales. Y siempre se dice que el cine es un trabajo, es algo colectivo, que se requiere muchísimas personas y demás, pero al mismo tiempo pareciera que los reconocimientos siempre son para el director y el cinefotógrafo, a veces ni siquiera quien se encarga de toda la parte de dirección de sonido, ni diseño sonoro, ni son como 2 o 3 nombres, o los personajes, los actores principales o más famosos, y pareciera como que el resto solo somos mancha, ¿no? Son mancha. Y creo que justamente cuando yo llegué al cine fue un poco como en búsqueda de poder crear otros caminos para poder transmitir como lo que yo estaba produciendo, lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba queriendo contar, ¿no? Como más allá de solo el papel o de buscar otras formas de divulgación. Y justamente me encontré con una forma de hacer cine que es como que entra como dentro de esto que se llama cine comunitario, que también eso que llamamos cine comunitario es muy diverso y no solamente es una sola forma de serlo, ¿no? Entonces, pero el primer taller que yo tomé fue dentro del campamento audiovisual itinerante, y una cosa que me gustó muchísimo es que la forma en cómo nos plantearon que trabajáramos el cortometraje que realizamos ahí en conjunto era a partir de rolarnos los roles, ¿no? Cada escena tú ibas a tener un rol distinto, y creo que eso fue algo que a mí me movió muchísimo, porque cambia justamente como esto de que pasa también en la academia del primer autor, del investigador y sus asistentes y demás, ¿no? Entonces era algo como que me llamó mucho la atención y que dije como, este es el camino que me gustaría tomar en este momento, ¿no? Y como que estaba con muchas expectativas y también como tenía muy idealizado la forma en cómo era el cine. Y luego, pues nada, como que seguí formándome, entré a la maestría en cine documental en la UNAM y fue como, ops, ok, esta solo es una opción de las formas de hacer cine, ¿no? Y en realidad hay otras que históricamente han estado ahí, en donde están las relaciones verticales de poder y que están también muy presentes dentro de las escuelas y demás, ¿no? Entonces, en ese momento como que, pues también aprendí o me cayó como el 20 que justamente hacer cine y todo esto que se habla de construir comunidad, pues es algo que justo eso, se tiene que construir y que se tiene que cuidar. Y por eso creo que para quienes hacemos cine desde esa manera, pues nos ha costado trabajo,
pero también ha sido como algo que nos hemos estado diciendo constantemente, ¿no? Es algo que se tiene que construir y es algo que se tiene que cuidar, y que muchas de estas violencias que a veces es más fácil verlas hacia afuera, pues también nosotros las tenemos internalizadas, ¿no? Y a veces cuestionarse esas violencias a uno mismo es muchísimo más complejo y todo, y requiere también mucho esfuerzo y valentía y enfrentarse a muchos demonios también. Pero creo que justamente es un camino que pues hay que asumir también, si se quiere justamente construir esa comunidad con quien seguir haciendo cine, ¿no? Y algo que dice, pues que dicen cineastas a quienes yo admiro muchísimo, es justamente, pues si quieres como construir una comunidad, la tienes que cuidar, y cuidarla implica pues también ver que sí, que no, ver cómo, porque son personas con quienes uno quiere seguir colaborando, pues no es como muchas veces que pasa cuando llegan investigadores a nuestras comunidades o artistas y demás que van, hacen un proyecto, luego ya no regresan y ya, ¿no? Como el siguiente escenario. Y en nuestro caso no, tanto como con la comunidad con quienes estamos haciendo cine, como con las comunidades en las que vivimos, pues tenemos que dar cuentas, ¿no? Y si algo sale mal, pues uno tiene que asumir sus responsabilidades y decir, ok, la cagué, entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Cómo enfrento todo eso? Y creo que es algo que nos falta muchísimo en otros espacios, ¿no? Donde pareciera que la humanidad de quienes nos inspiramos o de quienes tomamos las historias fueran desechables y como de aquí ya la cagué, me voy al siguiente lugar y ahí a ver cómo me va, ¿no? Entonces creo que eso es como pues la diferencia, y también un poco pues el esfuerzo que es pesado y que requiere mucho, pues sí, autocrítica también, y que a veces pues uno no lo logra, pero pues que también están ahí los compañeros para decirte, ¿no? Muchas veces por compartir estos sentires y pensares, Selene, que también van más allá del proceso creativo y que tienen que ver mucho también con el proceso personal y colectivo de lo que ha implicado en específico el ECAMCE, que lleva 6 años y que por lo pronto, y me quiero quedar con esta palabra que dices tú de cuidar. Ahora el ECAM tiene en promedio, y ya regresó Noé y nos puede enmendar la plana, pero por lo menos 30 películas, ¿no? Y eso habla de un camino y de un trabajar y de un mucho esfuerzo de esas creadoras y creadores que han tomado el estímulo para ir logrando esas películas, ¿no? Pero, ¿cómo te lo imaginas en ese crecimiento, Selene? Más allá de este estímulo que esperemos que muchas personas que estén aquí en esta conversación quieran aplicar, ¿no? Para este estímulo. Es decir, escuchándote en tu primera respuesta también, ¿cómo seguir cuidando, cómo seguir fortaleciendo, cómo seguir floreciendo también en la crítica y en la autocrítica estos espacios ganados de los creadores y creadoras de pueblos originarios? ¿Cómo, pues sí, cómo no perderlos, ¿no? Ay, qué difícil pregunta. Espero no cajetearla, pero bueno, ahí va. Pues creo que una cosa que se ha construido en el ECAM y que yo lo celebro y lo agradezco mucho, es que yo, o sea, como cuando apliqué al fondo, yo no sabía, o yo no conocía pues a muchos cineastas, pues de pueblos y de comunidades indígenas y afros, hasta que justamente me los encontré dentro del ECAM, porque tenían fondos, porque así conocí sus historias, así conocí sus trabajos y demás. Y ellos también a la vez pues me fueron conectando con otras personas, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa como muy importante que se tiene que seguir manteniendo y fortaleciendo, como esta comunidad de cineastas que se va formando alrededor de esto, ¿no? Y que no, o sea, que el ECAM al final es como un espacio de encuentro que tenemos, pero no es el único, ¿no? Pero que sí es un espacio que, así como dices, que se tiene que seguir fortaleciendo y que tiene que seguir creciendo, ¿no? O sea, dentro del IMCINE, el ECAM es el único fondo destinado a pueblos indígenas y a comunidades afromexicanas. Pero también nosotros, como cineastas de pueblos indígenas, podemos acceder a todas las demás convocatorias y acceder a todo lo demás que ofrece el IMCINE.
Sin embargo, si ponemos como en términos de cuánto es el fondo que recibe el INCINE comparado con, el ECAM, perdón, comparado con otros fondos, pues en realidad es muy pequeño. Si consideramos que en México, pues casi el 20% de la población es población indígena. Y esto no solamente dentro del INCINE ni dentro del ECAM, todo lo que es el Estado, el 20% mínimo tendría que ir para los pueblos indígenas, y eso sin tomar en cuenta el porcentaje de la población afromexicana, ¿no? Entonces, creo que es un camino que ahí va y que, como dices, pues ya lleva varios años y que se ha seguido fortaleciendo, y que ese fortalecimiento viene también justamente de la chamba de los cineastas que vinieron antes que nosotros y que siguen haciendo muchísimas cosas, pero también toda la chaviza que están haciendo como cosas muy increíbles y demás en diferentes lugares, y que creo que pues ayuda como justamente a explotar y a diversificar todo esto que encerramos como dentro de la categoría de indígena, o que nombramos dentro de lo indígena, ¿no? Y creo que pues al final como la chamba de la institución es poder pues seguir como abriendo estos espacios de diálogo, que creo que es algo que se ha logrado dentro de la comunidad del ECAM, tanto del lado de la institución como de este lado de quienes somos realizadores y hemos tenido este fondo, pero que sí pues requiere muchísimo más esfuerzos, ¿no? Y que solamente justamente como, por ejemplo, esto que decías, que se han producido ya muchas películas, decenas de películas dentro de este fondo, también es importante como pues mencionarles a las otras personas, no solamente se puede aplicar al fondo del ECAM ni al fondo a los otros fondos dentro del INCINE, ¿no? O sea, también se pueden aplicar a muchísimos otros fondos nacionales, internacionales, estatales, todo con el fin de pues hacer crecer las películas y que pueda también tener los recursos necesarios para poder, pues poder hacer algo que sea digno, tanto en términos de la remuneración de las personas que trabajan en ella, de poder también nosotros, pues dedicarnos a eso y no, pues autosacrificarnos o precarizar nuestra propia labor, ¿no? Sino como poder generar todas las condiciones para que podamos trabajar dignamente en los proyectos y poder terminar las películas de la mejor forma, porque también siento que es un poco pues contradictorio poder decir que nuestras historias cuentan, que nuestras pelis cuentan historias dignas y que estamos dignificando y demás, cuando si en el proceso pues nosotros mismos nos explotamos o nos sacrificamos o nos sacrificamos la salud, los recursos y demás para poder lograr eso, ¿no? Entonces, al final uno siempre termina como poniendo más esfuerzo y más recursos de uno mismo, pero creo que lo ideal sería poder lograr cosas pues lo más sanas posible en términos de tener los recursos necesarios para contar nuestras historias. Sin duda, y espero que ese camino siga creciendo. Selene, yo te agradezco, aquí me voy a quedar, pero le doy de nuevo la palabra a Noé, que tiene lista la sesión para seguir platicando contigo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. No, estaba súper bien, o sea, la verdad. Disculpen de estos fallos de que se puede poner, si se puede poner mal, se pone peor. Falló la computadora, falló el teléfono, todo al mismo tiempo estoy conectado en otra computadora. Esto que mencionas ahorita, yo me quedé pensando en lo que mencionabas. El ECAM tiene estas dos configuraciones que son muy lindas, que no solamente es un fondo económico, ¿no? Es también un proceso en el que se trata de acompañar el desarrollo de un proceso creativo de una persona o de varias personas que producen una cosa que le llamamos película, cine, ¿no? En ese sentido, ahorita está abierta la convocatoria, ¿no? del ECAMC, ¿no? Al 2026. Si tú, por ejemplo, tuvieras en este momento la posibilidad de interactuar con otro público, de decirles algo sobre cómo aplicar
al ECAMSE? ¿Qué es lo que tendría yo que cuidar? ¿Qué es lo que tendría que pensar, imaginar? A lo que voy a llegar, a lo que voy a pedir, a lo que les voy a proponer, porque es un proceso pues, que parte con muchas etapas. A veces nos quedamos con la idea de que solamente es dinero para que yo haga una película, ¿no? Y no es eso, tú bien lo has dicho, hay comunidad, ¿no? Hay encuentro, hay reconocimiento, hay construcción hasta con gente con la que terminas haciendo equipo, ¿no? Que aprendes un montón de tus compañeras, compañeros, pero ¿qué le podrías tú así comentar a alguien de por qué sí aplicar al ECAMSE y qué tendrías que cuidar para poder participar en la convocatoria ahora? Pues creo que una cosa que es muy importante es poder ser claro en lo que nosotros queramos hacer, ¿no? O sea, quiero hacer una película que trata de, no sé, de la historia de la fundación de mi pueblo, ¿no? Justamente poder decir eso como de la manera más sencilla posible, porque a veces como que pues creemos que quizás la forma en cómo lo decimos no es suficiente o que hay que ir agregándole más cosas y más cosas. Creo que para mí, como en todas las aplicaciones, no solamente para el ECAM, sino en general todas las que he hecho, como las que no he quedado, como en las que sí he quedado, porque también eso es cierto, ¿no? Como que uno obviamente que tiene todas las esperanzas de, pues si vas a aplicar a un fondo que te lo den, ¿no? Pero pues también aplican, no sé cuántos apliquen al ECAM, pero por ejemplo, el de Just Films, cuando yo apliqué, nos mandaron la información, habían sido 700, casi 800 proyectos, ¿no? Entonces, pues es imposible que nos seleccionen a todos. Y también al FONCA, por ejemplo, cuando apliqué el primer año, pues no quedé, quedé hasta el segundo año, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes, que hay muchísimas personas que estamos haciendo cine, que tenemos proyectos artísticos y que también requerimos fondos, ¿no? Entonces, saber que va a haber toda esa comunidad también compitiendo por los mismos fondos y que está bien si no te lo dan y que a lo mejor hay que releer el proyecto y hay algo que hay que reescribir o no. Y también entender que pues al final deciden jurados que por muy objetivos que quieran ser, pues tienen sus contextos y sus historias y demás, y pues al final van a decidir por encima unos sobre otros, ¿no? Y creo que lo mejor que nosotros podemos ofrecer ante esos escenarios, pues es tratar de ser lo más claros, simples, coherentes con lo que nosotros estamos pidiendo, con los textos que estamos escribiendo, releernos. Creo que eso a veces nos cuesta mucho trabajo, como que uno escribe y ya siente que ya está, pero creo que siempre es bueno releernos y releernos en voz alta. Eso ayuda muchísimo a, pues justamente como buscar esta claridad, poder pulir nuestros textos y demás. Y creo que también como quitarnos un poco las inseguridades, porque algo que pasa mucho cuando aplicamos a fondos por primera vez o cuando no tenemos tanta experiencia haciendo cine o participando en cualquier disciplina es que siempre sentimos como de alguien va a ser más experto, y pues sí, alguien definitivamente va a ser experto, pero esa persona no va a ser experto en la historia que tú quieres contar, ni va a ser experto en el punto de vista que solo tú tienes, y que no va a poder lograr eso que tú tienes porque tú vienes de ese contexto, porque tú tienes el conocimiento de primera mano, porque es tu voz y cada voz es única, y lo que hay que encontrar es cómo poder transmitir eso que nosotros queremos decir de la forma más clara posible hacia los demás, para que también los demás nos lean, nos escuchen con la claridad con la que nosotros quizás a veces tenemos solo en nuestra mente, pero no lo podemos transmitir, ¿no? Entonces, creo que eso, ser claro, ser coherente y tener la confianza de que tú eres el experto en tu historia y que nadie más conoce esa historia y que es tu punto de vista el que es importante y el que es necesario para poder contar estas historias, ¿no? Una de las cosas que tiene el ECAM es que no se trata como de contar historias de los pueblos indígenas, se trata de contar historias desde quienes vivimos en estos contextos, que en este Estado nacional resulta que nos llaman pueblos indígenas.
Muchas gracias por esa reflexión y sobre todo este final, porque ciertamente mucha gente que se comunica pregunta, ¿y solo es documental, no? ¿O solo es esto? Y solo podemos hablar de nuestros pueblos, y no, es la creación como cineasta de un pueblo que tienes una raíz, que tienes un proceso, que tienes una historia y tienes un punto de vista sobre los temas del mundo, y que tienes una base desde donde lo quieres contar. Ahí, si estás de acuerdo, vamos a pasar a las preguntas, porque hay algunas preguntas que han estado llegando del público y que sería como lindo poderlas responder. Tenemos una pregunta aquí que nos dice Daniel Osorio: yo quisiera saber si el estímulo es solo para películas documentales. Tengo un cortometraje documental y no estoy seguro de si puedo aplicar a la convocatoria. Yo nada más para que después te contestes. La película de Selena es muy interesante y tiene una combinación de cosas que sí, bueno, a mí en lo personal me llama mucho la atención su proyecto. Bueno, más bien pensaba que esa la contestabas tú porque pues ustedes son los expertos de la convocatoria, pero para rápido, no. O sea, la convocatoria está abierta para cine de ficción, para documental, para híbridos, que es lo que dice Noé. Por ejemplo, esta película con la que yo obtuve el fondo este año, que el primer año yo apliqué, en el 21 yo apliqué como cortometraje documental, y que con el material que grabamos y todo eso, y como trabajo también de investigación que fui haciendo, pues fue creciendo muchísimo y después decidimos convertirla en un largometraje, y es un largometraje pues documental, experimental, que mezcla animación, que mezcla material de archivo. Entonces, más bien ahí depende de lo que ustedes quieran hacer, hay espacio para todo. Y creo que también es pues importante como eso, explorar otras narrativas, otras formas, a ver qué nos llevan, ¿no? Entonces, no hay un límite ni tampoco de si solo puede ser cortometraje o largometraje, hay para los dos. Y justamente este año se abrió otra etapa que no había en los años anteriores, que es para desarrollo, y es justamente como ese momento en que uno empieza a gestar sus películas. Entonces, también a veces no nos, bueno, por lo menos yo creo que cuando empecé esta película me pude haber dado el tiempo de explorar más, de desarrollar más y no lanzarme directamente a la parte de producción. Y creo que justamente es como cuando se abre esta ventana y hay recursos para poder hacer eso, pues es importante aprovecharlos. Y no sé si quieras complementar, perdón. Sí, como bien dices, gracias. No hay un género cinematográfico tampoco, no hay no es ficción, ¿no? O sea, se puede hacer muchas cosas. En este momento, por ejemplo, una compañera, Cintia, está desarrollando una ficción animada, ¿no? En otros años ha llegado un documental con teatro de sombras. Algunas han mezclado la ficción y el documental para construir sus historias. Han llegado a propuestas de mucho tipo, hay una experimentación en la creación de cada cineasta, efectivamente, o sea, estamos muy acostumbrados a que mayoritariamente vemos mucho más cine muy definido en los estilos cinematográficos del documental y de la ficción, ¿no? Como drama, somos muy buenos los mexicanos para desarrollar, todos los mexicanos en general, a desarrollar las historias de drama, porque pues tenemos una historia particular, tenemos muchos dramas en nuestro propio, y tenemos una capacidad narrativa sorprendente. Entonces no hay ni límite de género, ni tampoco hay una cuota de si más documental o menos documental, o más ficción o menos ficción. Es un proceso de selección de un consejo evaluador que está compuesto por gente pues, que de diferentes niveles de experiencia y diferentes espacios de experiencia. Entonces, hay otra pregunta, bueno, aquí hay un comentario, es: Selene, muchas felicidades por esta participación.
el desencanto en la investigación antropológica que tuviste y que te llevó al cine puede ser la historia contraria de muchos investigadores. Tus reflexiones son también antropológicas respecto a la participación y colaboración, pero no la tienes a título de discurso, como se afirma comúnmente. Son complejas también porque no siempre se discuten en lo académico de forma ética. Por ejemplo, asumir los términos de pueblos originales son aquí no apareció completa, pero acá sí, son términos racistas, pero es la única forma que tienen las comunidades indígenas de establecer comunicación con las instituciones y el Estado. Pues sí. ¿Qué decimos? Pues sí, o sea, obviamente que uno se forma en las disciplinas y vas adquiriendo también parte de las conversaciones, las problemáticas que surgen ahí y pues sí, también uno responde a eso, ¿no? Pero creo que que a veces también pareciera como que la antropología es muy dueña de todas estas discusiones, ¿no? Incluso yo lo pensaba de esa manera y creo que me ha pasado que no, en realidad como que pues todas las personas a quienes nos atraviesan como estas problemáticas, el racismo, la discriminación o el ser considerados dentro de la categoría de indígena, por ejemplo, pues vamos generando también como diferentes reflexiones y también diferentes respuestas a todo eso, ¿no? Y sí, pues sí, o sea, dentro del Estado, pues es la forma en cómo nos nombra, pero no solamente como nos nombra, pues también cómo gestiona nuestro accionar y la forma en cómo se relaciona con nosotros, ¿no? Y que creo que cada vez también está siendo más cuestionado, ¿no? Sobre todo por las generaciones más jóvenes, y creo que pues nos puede llevar a rumbos interesantes, como todas las propuestas también nuevas que están surgiendo de cómo darle la vuelta a eso, ¿no? Aunque definitivamente que, pues, si es en términos legales o que si quieres tener como relación con el Estado, pues sí va a ser como igual que desde cualquier otro ámbito, tratando de hablar el lenguaje del Estado, ¿no? Pero creo que, pues, siempre se encuentran las formas de darle vuelta. Gracias, Neira. Saludos. Yo quisiera abundar un poquito también, siguiendo lo que dices, hay un planteamiento también por parte de los cineastas y las cineastas de los pueblos, que es un momento en el que plantean hablar de cine mixteco, hablar de cine Odam, hablar de cine tzotzil, no hablar solo de cine de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, sino ponerles justamente esta identidad propia a cada quehacer cinematográfico desde cada cultura que lo desarrolla. Y también hay una reflexión bastante interesante, es como varios cineastas y varias cineastas nos lo han dicho, queremos ser cineastas sin ninguna otra expresión, ¿no? Sí. ¿Tú dónde estás ahí? Esta reflexión ya nos lo has dicho un poco. ¿Dónde estás? ¿Cómo se la lanzas al mundo? Pues yo igual estoy de acuerdo, o sea, yo siempre hablo como del cine Odam, aunque seamos 3 personas o 2 o 1.5 haciendo cosas, pero creo que también siento que eso, pues más bien lo irán decidiendo las personas que irán haciendo cine después de mí, ¿no? También creo que cada pueblo pues tiene, o sea, somos miles y miles de personas que formamos parte de los pueblos indígenas, no es como muy, seguimos encerrando al final como en la misma categoría poder decir indígena y luego decir Odam, como que a veces anulamos, como que cuando damos pie a, pues sí, como hacer estas categorías grandes, terminamos a veces anulando la individualidad, que a veces también es importante, es justamente sobre todo en los procesos artísticos, ¿no? Y yo también, pues sí, o sea, no sé si todavía si me considero cineasta, a veces lo tengo que poner en las semblanzas y todo eso, pero no sé, me cuesta mucho trabajo como asumir eso, porque también siento que sí tengo mucho esta carga de
pues muy académica o muy escolarizada, de es que si no has cumplido, si no has hecho esto y esto, quizás no tienes esa categoría, ¿no? Pero en general creo que sí, pues somos cineastas, somos, no sé, pues artistas, hacemos muchas cosas. Luego también pasa mucho que las personas que hacemos cine, o por lo menos en mi caso, por ejemplo, el cine no fue mi primera opción, ¿no? Y yo empecé a hacer cine a partir del hartazgo de ver películas que, pues en donde se representan los pueblos indígenas como, pues como de formas muy pasivas, de que no pasa nada, de que solo están ahí sentados y como si no hubiera cosas que pasan, ¿no? Entonces, o que películas que refrendan una y otra vez estereotipos de lo que pasa en la sierra, cuando ni siquiera pueden llegar a nombrar un caso cuando les empiezas a preguntar como prejuicios que hay, ¿no? Que, por ejemplo, acá en la sierra se habla mucho desde los medios, notas que son recicladas totalmente, de que venden a las mujeres o a las niñas por una vaca, ¿no? Y como cuando les empiezan a costar, bueno, ¿quién? ¿Dónde? ¿En qué pueblo? Pues allá, en la sierra, pues allá, en el mezquital, ¿no? Y es como, bueno, el mezquital es enorme, ¿no? Entonces, viene como mucho de ese hartazgo y de esa como pregunta también que yo me hago como de, ¿en serio no hay otra forma de narrar las historias y de contarnos? Y creo que nos pasa mucho a todos, ¿no? Que a veces el cine es como nuestra segunda o tercera, pues actividad, o como, no sé, nos formamos primero en otra cosa o hacemos más otra cosa y el cine es algo como secundario, ¿no? Entonces, como que a veces también termina siendo difícil asumir o nombrar así como las 30 cosas que haces, y asumirte como parte de todas ellas. Al final, así como dicen pues las identidades se quitan y se desquitan, ¿no? Entonces pasa lo mismo también con las identidades que definen nuestros ámbitos de acción o de creación, ¿no? Está silenciado. Aquí estoy, es que estoy en una compu que no es mía y no sé cómo se maneja, perdón, hoy fue un mal día, mis aparatos no funcionaron. Es los misterios de la tecnología, ¿no? Cuando la tecnología cobra vida. Tú acabas de mencionar algo muy, muy importante, que es en la parte creativa, el individuo, la colectividad y esta forma de entender este mito, de alguna forma hegemónico, de el creador, el director es la cabeza pensante, la cabeza creativa, el que todo lo hace. Y en este cine comunitario que es más horizontal, más de colaboración, más de reflexión colectiva, ustedes son una generación que ya tuvo algunos referentes generacionales y bien lo dices, las nuevas generaciones traerán cosas también novedosas. Ustedes están dejando una referencia bien importante, pienso yo, que es la primera cineasta indígena no tenía una referencia de una mujer que había hecho cine, pero tenía referencias de otras mujeres que habían hecho muchas otras cosas que le permitieron hacer cine, ¿no? En este momento, ¿tú cómo ves, así como en parte de leer La bolita mágica, del futuro del cine de los pueblos, con estas nuevas generaciones que ya están también más tecnologizadas, están más en una dinámica de globalización, que se están viviendo tanto las crisis que provoca esta globalización como al mismo tiempo las oportunidades que abren a las nuevas generaciones? ¿Tú hacia dónde mirarías que podría ir el horizonte del cine de los pueblos? Está apagado tu micro. Estaba viendo si sí se escuchaba. Yo creo que no solo el cine, sino el futuro en general, así como han dicho varias veces, pues es
va a ser comunal o no va a ser, porque creo que es la única forma en que vamos a poder seguir existiendo en este mundo, y el cine también. Creo que justamente como a mí no sé, me llena muchísimo el corazón que yo hago programación para un festival de cine en Vancouver y cada año llegan más y más películas. Es una categoría para cineastas indígenas de todo el continente, básicamente. Y desde cuando empecé, que no han sido tantos años, o sea, son tres años creo, 3 años más o menos, llegaban muchas películas y siguen llegando, pero ya cada vez menos de cineastas que no son de pueblos indígenas, a veces autonombrándose como personas de pueblos indígenas, ¿no? A mí me causa mucha risa y digo que en algún momento los voy a exponer. Estudiantes del CCC que viven en la Ciudad de México, que no son de pueblos indígenas, y dicen, como en la parte donde pregunta, ¿perteneces a un pueblo indígena? Y dice sí, y pregunta ¿cuál? México, ¿no? Entonces, cada vez esas como aplicaciones van siendo menores, pero sí va creciendo muchísimo el cine hecho por pueblos indígenas de todos lados, pero no solamente hecho por pueblos indígenas, sino que las narrativas que están proponiendo son diversas, son ricas, están construyendo cosas súper locas, haciendo cosas increíbles, que también es así como súper desigual las narrativas que se siguen manteniendo de las personas que cuentan historias desde fuera, ¿no? Siguen teniendo como esta misma dinámica, más de corte documental, personajes muy pasivos, con muy poco diálogo, incluso como, pues sí, como eso, personajes pasivos y historias también muy, muy deprimentes, ¿no? Como si las personas no pudieran accionar y cambiar sus propios destinos. Y a mí yo disfruto muchísimo poder ver esas películas y agradezco mucho poder también como tener esa posibilidad de acercarme a estas otras pelis que de otra manera quizás no tendría la posibilidad, porque me enriquece mucho como y me da mucha esperanza de hacia dónde está yendo el cine, ¿no? Y creo que sí es un cine, pues eso, como más que nombraríamos experimental, que explora diferentes narrativas, que mezcla muchísimas como recursos que a veces como que estamos muy destinados a solo es ficción o solo es documental o solo es no sé, animación, solo es live action, ¿no? Como que mezclan muchísimas cosas y juegan mucho con los tiempos, con las voces, con los puntos de vista. Es como que siento que son más dinámicas y enriquecen mucho también la forma en cómo consumimos las historias, ¿no? Porque estamos como, yo la verdad estoy muy harta de estas historias de inicio, clímax y final, ¿no? Como siempre, la resolución de los conflictos, como si siempre tuviera que existir un conflicto y fuera el conflicto la única cosa que mueve, ¿no? Y creo que exploran muchísimas formas diversas de hacer y de contar historias que también reflejan las diversas narrativas que ya existen, así como dices, que quizás tenemos ahora referentes de cineastas que han venido antes de nosotros. Lo cierto es que siempre hemos tenido los referentes de las historias de nuestros pueblos, que son historias riquísimas y que a veces para los Nanbat, decimos acá los Odam, pues son ni siquiera se entienden o llegan a entender solo una capa, ¿no? Y son historias que, pues que, si no, es que te vuelan la cabeza, ¿no? Entonces, creo que el cine solamente está dando otro espacio para poder reflejar esas historias que ya existen. Muchísimas gracias. Oye, pues te voy a leer ahora sí los comentarios que todos van hacia ti. Pasimpañu, muchas felicidades, Elena. Un saludo desde el pueblo Otomí del Estado de México. Sigue haciendo mucho cine. De Pepe Reyes, Selene, rola tus redes para colaborar en Durango. Saludos. Ya hay alguien que se apunta a hacer crecer la comunidad allá. De Jesús Lira Reyes, muchas felicidades, Selene, por el trabajo desarrollado, pero sobre todo por el trabajo que desarrollas para las nuevas generaciones de la comunidad ODAM y AUDAM.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les quiero recordar, está abierta la convocatoria del ECAMC 2026. Ustedes pueden acudir a la página del IMCINE, imcine.gov.mx, ver la convocatoria, leer todas las instrucciones, inscríbanse, están a tiempo, todavía están a tiempo. Y cualquier información, pues pueden contactarnos al correo ecamc@imcine.gov.mx o llamar al número de teléfono que aparece en la convocatoria. Y ya, por último, Selene, en un minuto, una última reflexión que nos quieras dejar o invitación que nos quieras dejar. Pues la única forma de ganarse el estímulo es aplicando, ese es el primer paso, entonces pues nada, apliquen. Yo también tenía muchas inseguridades la primera vez que apliqué y pues son inseguridades que uno también va a ir trabajando y también de muchos nos que te dicen como que ya no pesan tanto, entonces es parte también de pues del callo que uno tiene que ir formando en estas cosas y cualquier duda igual, pues en lo que podamos ayudar, también acá ando, en Facebook estoy como Mazán Chicolic y en todas, pero en realidad con el @SeleneGirMazán, como con J, ya me pueden encontrar en muchos lados y el proyecto de justo de formación del que hablaba hace rato está igual en redes como Circuito de Cine, Arte, Sierra Oda y apliquen. Pues muchísimas gracias Selene, y gracias a todas las personas que nos siguieron. Esta es la última sesión, desafortunadamente, de esta etapa, de esta sesión. Les recordamos, 7 de noviembre, 5 de la tarde, cierra la convocatoria del ECAMC 2026. Y como dice Selene, apliquen, están a tiempo. Y muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en otra charla que seguramente tendremos en un futuro próximo. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Hay una muestra de justamente de las últimas películas producidas en el ECAM que va a estar en ¿cómo se llama? El Monumento a la Revolución. Toda la programación está en las redes de IMCINE. Por favor, vayan a ver las películas, les va a volar la cabeza, se van a enamorar y van a querer seguir viendo más películas así de increíbles. Gracias, así es. Próximo 8 y 9 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, el 11 se inaugura en el Monumento a la Revolución, entrada libre, permanencia voluntaria, pueden quedarse desde la primera película hasta la última, nadie los va a molestar, y vamos a estar vamos a comenzar justamente conmemorando los 40 años del primer taller de cine en una comunidad de ICO. Justamente vamos a comenzar con esa para conmemorar pues justamente los 40 años y de ahí todas las demás películas son largometrajes, cortometrajes de documental y ficción estrenados entre el 2024 y el 2025 y vamos a tener un estreno, de hecho, un estreno que no se ha estrenado, un estreno que no se han estrenado. Valga la redundancia, vamos a tener una película que no se ha presentado en ningún otro espacio y ahí va a ser, digamos, la presentación por primera ocasión de la película Ocho Venado, Garra de Jaguar. Pero vayan, vale muchísimo la pena y como dice, pues los esperamos tanto en la convocatoria y los esperamos en el Monumento a la Revolución. Ahora sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.